Sí, Luis. Excelente, no, muchísimas gracias. Hace un rato, Leonor, mencionaste algo que me llamó la atención y Ok. definitivamente estos consejos son muy valiosísimos. El tema fue el de los jóvenes. El tema fue el de los jóvenes. Eh, y, y lo que mencionaste que me llamó la atención fue el tema de los grupos de foco o los focus group, los grupos focales. Sí. Si tuvieras que dar, así como paso uno, dos y tres, ¿cómo pudieras decirle a un candidato de que, mira, para que tú puedas armar un grupo focal, debes tener en cuenta uno, dos y tres? No sé, algunas cosas que sean como importantes. Eso, lo que busco con esto es que el candidato puede estar recibiendo esta información y puede estar pensando, ah, pues mira, ve, sería bueno que haga esto. Que, si Leonor Calderón necesitara armar un focus group de aquí en 2 horas para un tema puntual, ¿qué necesitaría hacer? Y ese es el consejo para los candidatos. Ok, primero, diversidad. En Ujú. un grupo focal tú tienes que tener diversidad. Tienes que tener personas de diversidad etaria, de diversidad de género y de diversidad de origen de sector, Ujú. probablemente. Alguna persona que esté en su casa, otra que trabaje, otra que tenga, que sea propietario de un negocio, o sea, diversidad, diversidad de opiniones. Para distintos puntos de vista. Para tener distintos puntos de vista, para saber cómo sea, diversidad. ¿Qué más? Luego tener un moderador que genere confianza y que pueda realmente interactuar con todo el mundo. Ojalá que haya antes hecho grupos focales o que haya recibido alguna información sobre cómo moderar un grupo focal, para que nadie se inhiba y que todo el mundo pueda conversar, porque los grupos focales, todas las personas están juntas a la vez. Ujú. Entonces no pueden tener desconfianza, no puedes tener desconfianza unos de otros. Y no pueden tener desconfianza en ti ni en tu moderador. Tienen que saber que la información que ellos digan ahí va a ser totalmente privada. Y tienen que saber que la información que ellos digan ahí, a menos que se decida lo contrario, abierta y de manera consensuada, que la información va a ser anónima. O sea, y te digo lo contrario porque yo he estado en grupos focales para trabajos políticos con personas que son candidatos y abierta y de manera consensuada, todo el mundo acepta a que su nombre esté. O sea, Ujú. yo soy fulano de tal y estoy participando en esto y dando mi opinión. Pero cuando es un tema ciudadano, normalmente se le da la garantía de que su información es privada y anónima para poder discutir y ellos tienen que tener esa confianza. Tienen que Ok. tener esa confianza. Luego tienen que estar en un lugar que también genere esa confianza, un espacio tranquilo, sereno y tal para poder generar esa conversación. Y luego elaborar claramente las preguntas de lo que tú quieres saber para que sean preguntas claras, directas, que te puedan contestar sin dar vueltas. La pregunta, de la forma como se elabore la pregunta, depende mucho la calidad de la respuesta. O sea, la Importante. pregunta tiene que estar muy bien elaborada para que la gente pueda contestar la información que tú requieres. Y ante todo y sobre todo saber qué quieres obtener tú, la información sobre qué tú quieres obtener. Vamos a pensar que sean los CAIPIS o vamos a pensar que sea el tema de la violencia o del transporte. A ver, tú tienes que tener diferentes usuarios de transporte, usuarios escolares, vamos a quedarnos con el transporte. Usuarios escolares, usuarios que son amas de casa, gente que va a trabajar, gente tal. Entonces tú tienes que ver qué te interesa ver del transporte. La frecuencia, los horarios, la seguridad, el precio, todo este tema de elementos. Tú tienes que saber para poder saber a partir de esa información cuáles son los problemas. Entonces, todos son esos elementos que tú tienes que tener. Y yo se los estoy diciendo así muy rápido, pero les digo, esto no es ciencia oculta. Méndanse en YouTube, méndanse en tal. Hay 25 tutoriales de cómo hacer un grupo focal. 25.000 tutoriales. 25.000 tutoriales de cómo hacer un grupo focal. No hay que Claro, inventar el agua tibia, créanme. Esto es claro. realmente muy, muy sencillo. Es muy sencillo, va a depender mucho de las personas que ustedes escojan y de la calidad de esto, la calidad de su moderador y la confianza que usted logre generar y la confianza del ambiente. Por lo demás, todo es una mecánica
pública y abierta que ustedes la pueden encontrar y pueden encontrar cuál de estos tutoriales se acomoda mejor a sus necesidades, porque hay muchísimos. Leonor, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué, qué tan importante crees tú que sería que dentro de las actividades de los candidatos estar en constante capacitación, ir adquiriendo, mejorando sus habilidades, ir haciendo estos grupos de focales, ir cada vez más desmenuzando más a fondo las necesidades de sus comunidades? ¿Qué tan importante crees esto del 1 al 10 en construir una buena estrategia electoral? 20, no 10, 20, del 1 al 10, 20. Y te digo por qué, porque eso sería un aporte para la transformación de este país gigantesca. Nosotros no tenemos casi, o sea, hay que trabajarlas, pero tenemos muy poca información local, como sí la tienen otros países. O sea, yo sueño con que un día tú puedas ir a una biblioteca y puedas ver, a ver, agarro yo la provincia de Herrera, quiero ver todo el desarrollo de la provincia de Herrera, cómo está, necesidades, proyecciones, planes de la provincia de Herrera, área por área. O sea, eso realmente haría que sería un paso gigantesco para ir eliminando la terrible desigualdad territorial, desigualdad en ingresos, desigualdad económica que tenemos en este país. Esto es muy relevante y esta elección es una oportunidad. Y nuestros candidatos y candidatas tienen en sus manos la posibilidad de apoyarnos en esto. Porque en toda la problemática social, y esto lo digo con total conocimiento de causa, porque hice una investigación sobre los avances de la política de la institucionalidad social para Panamá hace algunos años, la hice en el 2018-19 para Naciones Unidas, y una de mis conclusiones fue que tanto para llegar a un diagnóstico claro como para lograr una intervención adecuada para solucionar la mayoría de los problemas sociales de Panamá, toda la respuesta está en los niveles locales, tanto para el diagnóstico como para la solución. Entonces, es muy importante. De 1 al 10, 20. 20 es el nivel que yo le asigno. Muchas gracias por esa aclaración. Una de los objetivos de la escuela y de las giras que hacemos es justamente de crear, crear conciencia sobre lo importante que es que nuestra propuesta electoral sean personas preparadas, que no solo tengan esa convicción y ese amor a la patria y a querer hacer lo correcto, sino que también se formen y adquieran conocimiento, que con conocimiento va a Exacto. ser de las herramientas más fuertes que pueden tener. Y aquí yo quiero agregar algo, Luis. O Sí, sea, claro, por supuesto. que nadie se inhiba de poder avanzar o de pensar que es menos. Y cuando digo nadie es ningún candidato ni candidata, porque no tenga un título universitario. No, señor, no se inhiba por eso, porque usted tiene atrás un equipo que lo está apoyando. Y nos interesa que usted maneje la información que usted necesita manejar para su comunidad. Y eso es absolutamente importante. Y aquí yo me voy a permitir en esta conversación decirles algo que mi papá siempre nos decía, y perdón que comparta algo tan personal y tan íntimo. Yo siempre digo que yo crecí mi casa era como el imperio de la libertad, podíamos hacer siempre de todo, nunca nos prohibían casi nada, era realmente un tema. Pero había dos palabras que a mi papá lo sacaban de quicio y lo ponían muy, muy alterado, que era cuando nosotros decíamos no puedo. Mi papá decía, ¿cómo dijo? No sabe. Y lo que no se sabe se aprende. Que no la vuelva a oír nunca más decir no puedo. Entonces sí, puede que usted hoy no sepa muchas cosas de su comunidad, pero todas las puede aprender. Usted sí sabe quiénes son las personas de su comunidad. Usted sí sabe que quiere a su comunidad. Usted sí sabe que le quiere servir a su comunidad. Todo lo demás lo puede aprender. Para eso estamos nosotros aquí, para acompañarlo, aprender y para que usted se pueda rodear de las personas que lo puedan ayudar a llegarse. Usted tiene ese liderazgo, usted tiene esa capacidad, usted tiene todo para seguir adelante y además está apoyado. Wow, muchísimas gracias y sobre todo pues por compartir algo personal, que no tienes por qué pedir disculpas. De hecho,
esas experiencias personales son las que nos forjan en la vida. Así Y es. quería complementar un poquito eso porque hay una filosofía acá en nuestra familia también que va muy ligada al tema del no puedo y el tema de no saber. Cuando yo estoy formado como coach en programación neurolingüística y hago entrenamientos para empresas y para gerentes, y el tema de la mentalidad es crucial. Cuando uno declara que no puede, el cerebro automáticamente se cierra. Pero si uno dice, ¿cómo pudiera hacerlo? El cerebro se abre a empezar a buscar opciones. Así que muchas gracias por esa pequeña eh, historia personal, que la verdad que tiene muchísimo trasfondo psicológico en el actuar de los candidatos y eso definitivamente necesitamos. La fortaleza no solo de la convicción del corazón, sino del carácter para enfrentar estos retos que tenemos, que no es que sea imposible, que no es que sea imposible, sino que No, no es necesitamos, imposible. no es imposible, solo que necesitamos tener un nuevo ángulo, un nuevo punto de vista, querer hacer las cosas diferentes. Y Así esto, es. Leonor, me da a mí